Vámonos a lo que sucedió esta mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, porque hubo una denuncia por parte de Octavio Romero Oropeza, quien es el director general de Petróleos Mexicanos, quien habló esta mañana sobre negocios que empresas sostenían con la paraestatal para obtener condiciones ventajosas y la manera en que se han erradicado. La mayoría de los casos que expuso son los de los periodos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero que hasta la actual administración se reflejaban en adeudos millonarios de Pemex con esas empresas. Mencionó, por ejemplo, el caso del fallecimiento de Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de María Amparo Casar, quien solicitó a Pemex pago de seguro de vida, ayuda con gastos funerarios, pensión post-mortem a sus 2 hijos hasta los 25 años y pensión para ella de aproximadamente 124,948 pesos mensuales. Romero detalló que los beneficios que le dieron sin dictamen pericial y concluyendo accidente de trabajo como causa de la muerte, cuando luego del dictamen que realizó el MP se concluyó que se trató de un suicidio. Ante los hechos, Pemex interpuso la denuncia y se canceló la pensión de Casar, además de que se interpusieron las denuncias correspondientes. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Este es un caso importante porque el 7 de octubre el señor Carlos Fernando Márquez, que era coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex, falleció al caerse de una ventana del piso 12 del edificio A. Derivado del fallecimiento, su cónyuge María Amparo Casar es la jefa directora, la cabeza de la institución, o no sé cómo se le llamaría, Mexicanos a Favor de la Corrupción. Ella es la que encabeza a Mexicanos a Favor de la Corrupción y ella solicita en ese entonces el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post-mortem, la pensión para sus hijos y para ella. Aquí hay que señalar que todo esto fue antes de que hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que había sido un suicidio. Por cierto, esta señora, junto con un intelectual mexicano, Aguilar Camín, en aquel entonces visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirles que modificaran el dictamen, que no apareciera suicidio, sino que apareciera accidente, para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación. Bueno, finalmente se resolvió que fue suicidio. Sin embargo, en Pemex omitieron eso, los funcionarios, y lo dieron como accidente y procedió el pago del seguro y procedieron las pensiones. Bueno, ¿qué hicimos? Se solicitaron las copias certificadas a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Al estudiarlas, el dictamen pericial determina que no hay ejercicio de acción penal. Ninguna persona privó de la vida al señor Fernando Márquez, porque él se quitó la vida voluntariamente, se suicidó. Entonces, al verificarse que este señor intencionalmente se privó de la vida, se suspendieron ya de inmediato las prestaciones que habían estado reconociéndose y pagándose a favor de la señora María Amparo Casar y se realizaron ya las denuncias correspondientes contra quienes participaron. Entonces, hay diversas acciones en trámite porque estamos intentando recuperar los montos indebidamente pagados, que son estimados en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados. Este es un caso importante porque es un caso de corrupción encabezado por quien dice combatir la corrupción o quien encabeza
a los mexicanos. Ellos dicen que son a favor en contra de la corrupción, en realidad son a favor de la corrupción. Este episodio forma parte de un relato que cuenta el presidente López Obrador en su libro Gracias. En el capítulo 4, que se llama La guerra sucia y el desafuero, cuenta un episodio que catalogó como un asunto muy penoso ocurrido en 2004, cuando él era jefe de gobierno del Distrito Federal. El 7 de octubre de ese año, Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de María Amparo Casar, se suicidó aventándose desde un edificio de Petróleos Mexicanos en la capital. Dice entre comillas, como es de rigor, el perito en materia criminalística de campo dio fe de los hechos exponiendo en el acta que el occiso realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida. Luego de eso, María Amparo Casar, acompañada del escritor Héctor Aguilar Camín, acudieron con el entonces procurador capitalino Bernardo Batis para solicitarle que cambiaran el acta, modificando lo del suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. López Obrador menciona que Batis le contó de la solicitud, pero coincidieron en que no era correcto ceder. Sin embargo, asegura que el influyentismo se impuso, ya que aunque no tenía derecho ni al seguro médico u otras prestaciones, el banco de Pemex le pagó un seguro de vida por 17,600,000 pesos y una pensión vitalicia, que es la que detallaba Romero Oropesa, de 125,000 pesos mensuales. Todo esto a pesar de que la causa de muerte fue suicidio y además su esposo no cumplía con los requisitos de antigüedad que para estas prestaciones establece de un periodo de más de 2 años de trabajo. El esposo de María Amparo Casar solamente había trabajado 4 años en Pemex. Esto es parte de lo que Dani Barragán. Pueden encontrar un texto en donde se habla sobre este episodio, un episodio que, como bien acabamos de escuchar, pues se ve la manera en que trabajaron altos rangos de Pemex, Héctor Aguilar Camín, y la víctima de quien es la que preside Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar, para que se vieran beneficiados después de que su esposo decidió quitarse la vida bajo distintos elementos que comprobaban que sí había sido un suicidio. Pasó el tiempo para que se diera este dictamen final y sí se reconociera que fue suicidio. Sin embargo, pues sí hubo básicamente dinero que estuvo otorgándosele a la afectada, en este caso por parte de Pemex. Sobre este tema, también el presidente López Obrador ahondó en la conferencia de prensa porque agregó que María Amparo Casar, quien preside Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, da conferencias incluso sobre los daños a la democracia durante su administración y se comportan como defensores de la democracia cuando ella y Héctor Aguilar Camín fueron a pedirle al procurador que cambiara la causa de la muerte de su marido. Vamos a escuchar parte de los comentarios que dio esta mañana el presidente López Obrador. Creo que es en el Reforma, donde dicen que hemos destruido la democracia nosotros y que va a costar mucho restablecerla o rehabilitarla o reformarla. Son unos cinicazos, porque precisamente Aguilar y la señora fueron los que fueron con el procurador en aquel entonces para cambiar el dictamen de lo que se demostró fue un suicidio, para que se aceptara como un accidente y se pagaran seguros y una pensión vitalicia de 130,000 pesos mensuales a la señora, con todo respeto. Pero de repente se convierten en los
los defensores de la democracia. ¿Y qué ya se le olvidó a Héctor de que recibía dinero de Carlos Salinas de Gortari y está probado con recibos? ¿Cuál es la autoridad moral? Esto, mire, acusan daño democrático en sexenio de AMLO. Si desterrar la corrupción es daño democrático, tienen toda la razón. Adopto las palabras que utilizó López Obrador en su libro Gracias, de que sin duda se trata de un asunto muy penoso y por donde se le vea. El asunto está en que esto pues ya va para tribunales. Lo más delicado me parece es que Pemex ya inició las denuncias correspondientes, no solamente para hablar de cómo se manipuló todo un caso, sino para recuperar el dinero. Estamos hablando de una cifra muy grande, haciendo el cálculo de aproximadamente 30 millones de pesos, porque tal como lo mencionó Romero Oropesa y lo mencionó el presidente López Obrador en su libro, o sea, estamos hablando, el seguro de vida solamente de ahí son 17 millones de pesos y de la pensión 125 mil pesos mensuales. Este hecho ocurrió en 2004, entonces pues la cantidad ya es considerable. Aunado a eso está todo el apoyo, las becas vitalicias que recibieron sus dos hijos hasta cumplir los 25 años. Entonces, pues vaya que sí hay un problema con María Amparo Casar, porque todo sale el caso hoy en la mañanera, porque Romero Oropesa habló de todos estos negocios que se hacían en Pemex, que se hicieron, sobre todo en la administración de Calderón y Enrique Peña Nieto, pero que hasta la fecha, o sea, imagínense, eran negocios continuados de largo aliento, hasta la fecha, pues continuaban significando deudas millonarias para Petróleos Mexicanos. Y eso también sale a colación porque, o sea, siempre hay como esa campaña permanente de que las finanzas de Pemex son un desastre, de que la deuda, eso y aquello. Bueno, si uno se mete a ver estos casos que van absorbiendo el dinero de Pemex, pues se encuentra con asuntos tan vergonzosos como este, de un hombre que tomó la decisión de quitarse la vida. Eso es muy desafortunado, pero después de eso, pues su esposa, que hace todos los movimientos para decir no tenía la antigüedad, necesitaba 2 años, entonces, pero él tenía solamente 4 meses trabajando, aún así logró torcer ese punto y también logró torcer, y sobre todo creo que la palabra correcta es manipular el acta de defunción para decir que fue un accidente y que no fue, pues desafortunadamente, insisto, una pues decisión de este personaje. 31 millones de pesos es lo que está evaluando el gobierno federal, en específico Pemex, que se vio, pues sí, dañada la economía de esta paraestatal al momento de estar ejerciendo el pago del seguro de vida, la ayuda de los gastos funerarios, todo lo que se reclamó con la intención de que se viera que había sido un accidente de trabajo, muy probablemente, y no un suicidio como sí sucedió. Creo que este es un tema también que vamos a continuar hablando. Ya se había reportado, como bien le leíamos hace un momento también en esta nota, después de que se publica el libro Gracias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahora es relevante por estas denuncias que ya está presentando Pemex, pero ¿qué sigue también del otro lado de María Amparo Casar? Va a haber seguramente una lluvia de amparos para tratar de protegerse, para tratar de que esto no suceda. Sabemos cómo es que se maneja toda esta élite, y más que tiene el cobijo de un empresario como es Claudio X González y todo este aparato que han desplegado. Lo más probable es que se vengan a proteger, que vayan a tratar de meter amparos para que no llegue a más y que no se regrese este dinero. Sin embargo, creo que también lo que nos queda, y con lo que nos hemos quedado al menos al momento de dar a conocer este tipo de casos, es que se abra esta información, que la gente sepa quién está al frente de esas instituciones, todo lo que hizo también en su momento para tratar de manipular un dictamen y que se viera beneficiada sin importar
la persona que estaba falleciendo y quien había perdido la vida era su esposo, era una persona que era cercana a ella. Sin embargo, eso terminó en segundo plano y lo que importó aquí era ver de qué forma también podrían seguir consiguiendo más ingresos y todo el dinero que se quedó en esta ocasión para pues quien preside un lugar como es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sí, porque eso está de fondo, ¿no? O sea, que estás tú luchando contra la corrupción en México, pero tienes un antecedente como este, claro que pues no abona a esa imagen que se busca dar. Otro asunto que añadiría es el hecho del acceso a la justicia para esta élite, ¿no? O sea, el hecho de que María Amparo Casar pueda ir con Aguilar Camín a hablar con un procurador de justicia y simplemente decirle, oye, cambia la causa de muerte y se acabó. O sea, y con eso nos vamos a otros problemas políticos que tenemos en México desde hace años, que es, pues, hay casos en los que la justicia resuelve de inmediato y otros para la gente como todos nosotros, pues ahí espérense o lo que diga el juez, ya se acabó, pero pues la élite puede sentarse y poner sus exigencias a los procuradores, o sea, eso también es muy delicado. El papel de Aguilar Camín, aparte como una especie de mediador o no sé qué pase, a ver si comenta algo al respecto, pero por donde se le vea es muy lamentable todo este caso y sobre todo el problema que hay encima, que es el de la exigencia de Pemex de devolver todo el dinero. No es poco. Y cerraría con esto. Vi a Romero Oropeza un tanto exasperado. Hablando porque vio datos importantes y chiquitos. Como por ejemplo el hecho de que dijo, no, pues es que han estado preguntando sobre unos casos en la mañanera y nosotros respondemos, pero mencionó algo que pasó un poco desapercibido, que es, dice, hay reporteros que vienen y preguntan sobre casos de empresas y la instrucción del presidente es, ve y te atiende el titular de Pemex, así le hace, ve y te atiende Rosa Isela, ve y te atiende María Luisa Albores y así. Lo que cuenta Octavio Romero Oropeza dice, viene un reportero aquí, pregunta sobre un caso, lo expone como de interés nacional. Yo me quedo, invitamos al reportero, teníamos a varios directores de área para exponerle los temas que venía preguntando. Dice, pero llega con el director de la empresa. O sea, eso, la verdad, a mí me sorprendió un poco, porque estamos hablando de periodistas que van a la mañanera a actuar de mediadores con entes privados, y eso me parece una falta gravísima. O sea, si tú vas a una conferencia de prensa y sobre todo una conferencia con el presidente, pues vas y les planteas casos que investigaste, casos que, pues, lo que sea. Pero el hecho de ir a plantear un tema, obtener una cita con un director y llevar a un privado, me parece muy delicado. Es muy delicado porque ahorita relacionándolo, por ejemplo, con este caso de Amparo Casar, veíamos que fungió lo más probable como un mediador Héctor Aguilar Camín, porque también ahí la incógnita está, ¿cuál fue la función en este caso de Héctor Aguilar Camín y por qué se le menciona tanto en un caso en donde involucraba el suicidio del esposo de Casar, en donde Casar estaba reclamando pues a lo mejor y algún derecho que le podría dar la paraestatal, pero ¿cuál es el funcionamiento, no? Esta mediación, y lo relacionas ahora con esta ocasión otro dato, claro que está cobrando relevancia. Hoy Pemex, en específico Oropeza, dio muchos datos de cómo ha ido avanzando en este sexenio la paraestatal, que es una a la que más le han pegado y la que más críticas ha obtenido, debido a que sí creció la deuda, debido a que cómo van las finanzas de Pemex, porque es importante, ¿no? Esta empresa. Sin embargo, creo que también hay que ver todo lo que está denunciando Oropeza y hay que desmenuzarlo poco a poquito para entender cómo es que se está tratando de meter ciertas ideas a través de la conferencia de prensa y a través de estos periodistas que tratan de generar, pues sí, una vinculación con los empresarios y con el gobierno, y que terminan haciendo la labor de, bueno, yo consigo un lugar en la conferencia, encuentro esta reunión y ya después vemos qué resultado obtiene para ambas personas.
Está muy bueno. Ojalá pues sí se den más datos, porque es una situación muy delicada y que ya involucra a más y más personajes. Vamos a estar atentas también a ver cuál es la postura de María Amparo Casar, que ya lo detallaba Perla Velázquez. Cuenta con ese brazo legaloide de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ya saben interponer hasta 1000 amparos para una sola causa. Entonces quizá por ahí no signifique algún problema, pero pues vamos a ver si hay un posicionamiento político de ella, de Héctor Aguilar Camín, es decir, de los implicados.